¿Qué tal? ¿Cómo están? Un enorme placer poder estar una vez más en este contacto con todos ustedes. Lo que queremos hacer en el día de hoy es compartir un informe que hemos elaborado en base a datos oficiales que hemos recabado en el departamento de Florida para conocer el impacto que ha tenido desde el 13 de marzo hasta las últimas horas la emergencia sanitaria en nuestro departamento. Sabido esto, todos los datos que se conocen a nivel nacional, lo que intentamos hacer a partir de este informe es poder ofrecerles a todos ustedes un resumen sobre cómo está impactando tanto en la situación sanitaria, en los servicios y en parte del empleo. Faltan datos oficiales que iremos aportando en próximos encuentros. Compartimos entonces el informe con todos ustedes. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, Florida se mantuvo libre de casos positivos de coronavirus hasta este 4 de mayo. Se realizaron 90 test en una población del entorno de los 67.000 habitantes. El comercio de la capital del departamento se resintió en casi un 70%, igual porcentaje el transporte carretero con Montevideo. La atención en emergencia de salud privada bajó en un 80%. La atención en salud mental se mantiene igual tanto a nivel público como privado. No existen datos de la cantidad de floridenses que debieron realizar la cuarentena tras haber estado en el exterior, fundamentalmente en las zonas donde el COVID-19 tuvo impacto. Antes de la llegada del tapabocas, la inactividad voluntaria frente a la declaración de emergencia sanitaria llevó al cierre temporal de comercios, habiendo determinado en su momento el Centro Comercial e Industrial de Florida que 15 empresas enviaron a seguro de paro a 33 trabajadores. En la calle céntrica de la capital departamental, 67% de los comercios estuvieron cerrados y de ese total, el 50% pertenecían en general al rubro tienda de ropa, zapaterías, entre otros. Durante el primer fin de semana de mayo, la actividad volvió prácticamente a la normalidad, aunque no existen datos de cuántos trabajadores volvieron a su puesto laboral, por cuanto muchas empresas realizan horarios restringidos y con ello en algún caso requieren menos personal. El aislamiento social de la comunidad floridense, básicamente los habitantes de la ciudad capital, ha sido de gran impacto, el que puede medirse en algunos indicadores de movilidad. Por ejemplo, bajaron a 12 los turnos de las empresas de ómnibus que unen Florida con Montevideo. Solamente 10 turnos quedaron vigentes para este trayecto ida y vuelta a través de la empresa Cita y 2 de Bruno Turismar. Lo mismo sucedió con las diferentes localidades del interior que vieron mermadas al mínimo la conectividad. De acuerdo a datos extraoficiales aportados a Florida 24, de un total de pasajeros que en jornadas normales viajaban a Montevideo del entorno a los 1.720, en las empresas mencionadas, Cita, Bruno y Turismar, a la fecha lo hacen aproximadamente unas 500 personas por día, lo que representa una baja del entorno del 70%. El teletrabajo se impuso, así como en algunos casos para la educación de los floridenses que diariamente viajaban a Montevideo. Pero además, otro desestímulo fuerte a la aglomeración de personas fue que alrededor del 90% de bares y restaurantes cerraron sus puertas desde mediados de marzo hasta la fecha, lo que generó un fuerte impacto en la disminución de la movilidad de los ciudadanos. En muchos casos, sobrellevaron esta situación de ausencia de clientes con la entrega a domicilio de alimentos, aspecto sobre el cual no existen datos del impacto que tuvo. En otros puntos del departamento, el movimiento comercial fue prácticamente normal, revirtiéndose la realidad en cuanto a número que se registró
en la ciudad de Florida. La única diferencia es la utilización del tapabocas en algunos casos, nos relató el periodista Dino Capelli, haciendo referencia a Sarandí Grande, la segunda ciudad del departamento en importancia por la cantidad de habitantes. En lo que refiere a la salud, de acuerdo a la información proporcionada por el director técnico de COMEF, Dr. Hugo Tarigo, las consultas de medicina general vía atención telefónica se han mantenido con demanda completa. Se orienta a pacientes con patología crónica y mantienen planes de medicación e indican análisis de laboratorios si son necesarios. Se le pide a los pacientes que concurran si es necesario. Lo relacionado con cirugía oncológica, consultas, ya sea telefónicas y presenciales, de pacientes oncológicos, se mantuvo completamente igual que los tratamientos. COMEF nunca suspendió las consultas, razón por la cual los pacientes con patologías crónicas han consultado telefónicamente y mantuvieron contacto con sus médicos de referencia, que ya los conocen y los han orientado, o algunos van a domicilio. En pediatría, las demandas de consultas disminuyeron un 30% aproximadamente y solo se hacen presenciales aquellos bebés o niños que requieren controles y metas en horarios con distanciamiento entre la concurrencia. La disminución de consultas fue sobre todo en niños sanos y que solo van a controlarse. Las consultas a especialistas es variable según especialidad, algunas mantienen demanda completa y otras han bajado al entorno del 50%. En lo que refiere a la salud mental y equipos asociados, los mismos se mantienen activos y mientras en psiquiatría se mantiene vía telefónica en igual cantidad que antes de la emergencia, se creó atención telefónica exclusiva de apoyo psicológico para determinadas situaciones. Las cirugías de coordinación no se realizaron y la disminución de consultas es el mayor porcentaje. Los estudios de coordinación han bajado sustancialmente, pero depende del tipo y controles. En radiología y tomografía disminuyeron por el entorno del 70%, en ecografías generales menores porcentajes y ginecológicas y control de embarazos se mantienen completas. Pesquisa de problemas de cadera en bebés se mantienen completas. Los porcentajes de consultas en emergencia han bajado hasta un 80%, tanto en adultos como en pediatría. Se creó un móvil de atención domiciliaria para respiratorios con demanda baja y junto con esto la internación bajó un 50% aproximadamente. La preocupación actual es comenzar a generar más consultas presenciales para el control de las patologías crónicas, lo mismo que estudios paraclínicos. En el Centro de Salud Mental de ACE, las consultas se mantienen por telemedicina, de acuerdo al informado por la doctora Nora García, agregando que los pacientes han aceptado y se han adaptado a esta nueva forma de atención. Se muestran agradecidos y los seguimientos se hacen así, indicó, agregando que las consultas presenciales también se realizan en caso de que considere conveniente por parte del médico tratante. Desde que se determinó la emergencia sanitaria, García mencionó que algún paciente que ya tenía ansiedad, esto se ha incrementado, pero la atención en general no ha experimentado un cambio significativo. Por otra parte, mencionó que el equipo especializado en violencia, si bien ha tenido alguna consulta, no implica ello un aumento en los casos a tratar. En cuanto a los espacios públicos, donde podría registrarse aglomeración de personas en todo el departamento, con algunas excepciones, están cerrados, siendo notorio el caso de los campings desde antes de turismo y en los juegos para niños, a los que se selló colocándoles una cinta dejándolos fuera de servicio. La Intendencia de Florida no atiende público, se prorrogó el vencimiento de algunos tributos y de la vigencia del carnet de salud, dado que las oficinas permanecen cerradas con un mínimo no determinado de funcionarios. Algunas oficinas del interior y los municipios realizan un horario especial de atención. Se mantiene la recolección de residuos, los comedores de INDA, inspectores de tránsito, centro de monitoreo, guardia municipal y división logística y área externa, según informó oportunamente la Intendencia. No existe al día de hoy una evaluación del impacto en los servicios municipales. El resto de las oficinas públicas mantuvieron la atención al público según lo dispuesto
por el gobierno central.